La idea de hacer un añadido al Museo Andaluz de Educación parte de los propios usuarios del museo, de las personas que nos visitan, de los niños y de las niñas que casi a diario acuden a los talleres que se hacen en el museo, y que la parte de ciencia siempre es muy querida y muy demandada por todo este público que acude. Entonces, aprovechando la colección de objetos científicos que José Antonio Mañas, como gerente del museo, posee y que ha donado al MAE, pues la combinación era perfecta, es decir, abrir una nueva sala con este patrimonio que yo creo que ahora mismo es un auténtico lujo para el mundo de la ciencia. No existe en Málaga un sitio ahora mismo como este que albergue este tipo de material y, lo mejor, disponible para todos los visitantes. La colección nace de una pasión, y es una pasión personal. Por mi profesión, yo me gustaba aplicar y conocer el funcionamiento, sobre todo a nivel de electricidad y magnetismo, pero después vas ampliando y empiezas a coleccionar. La colección total supera los 900 instrumentos científicos desde el siglo XVIII, siglo XIX y hasta los años 60 del siglo XX. Y recoge instrumentos de todas las áreas de la física y de la química, y también de cine, de imagen fija, imagen en movimiento, y después otros que podríamos llamar de amplio espectro, es decir, que son grandes inventos de la humanidad, desde una prensa, la radio, el telégrafo, el teléfono, la brújula. Es decir, es un recorrido por todos aquellos instrumentos que se utilizaron en la educación española y de otros muchos países para formar a los jóvenes que después crearon los grandes inventos y los grandes avances de la sociedad que hicieron más fácil nuestra vida cotidiana. Eso es una prensa. Fíjate que tiene los tipos móviles. Bueno, estamos en la vitrina de sólidos, y es como sufren los sólidos la acción de las fuerzas, ¿no? De todos los objetos que hay aquí, quizás los más representativos sea un tente tieso italiano para el tema del equilibrio estable. Después hablamos del doble cono de Nolé, es una paradoja mecánica porque el rodillo caería y el doble cono sube en la rampa. Y por ejemplo, el tema de la caída libre con las fuerzas centrífugas y centrípetas. Y aquí, quizás para terminar, lo más destacado sería un giróscopo, que es un mecanismo que todos tenemos ya en los teléfonos móviles, pero en aquella época se explicaba con este elemento. O la rueda de Maxwell, que es como un yo-yo, la energía potencial se convierte en cinética y viceversa. Especialmente una de las partes que más me gusta de esta nueva colección es la parte de electrodinámica, la parte especialmente de las pilas, es decir, cómo vemos desde las primeras pilas, que eran unos objetos grandísimos, a hoy en día. Es decir, esa evolución de cómo hemos visto evolucionar un objeto tan cotidiano y tan sencillo como una pila, ¿no? Que no le prestamos atención, pero cuando vemos de dónde venimos y a dónde hemos llegado, nos damos cuenta cómo ha evolucionado la ciencia. En esta vitrina hacemos un recorrido por los distintos tubos, Heisler, Crookes y de rayos X, especialmente los de rayos X, que están por aquí para hacer radiografías, por ejemplo, de las manos y de los pies. Tenemos distintas máquinas electrostáticas, pero hay un carrete de Ruhmkorff. El carrete de Ruhmkorff es un transformador que convierte corriente continua en corriente alterna de alta frecuencia, y que utilizó Marie Curie para excitar los tubos de rayos X en la Primera Guerra Mundial y hacer radiografías. Por último, las distintas dinamos, entre ellas la dinamo de Siemens, que es la que se llama magneto, que sirve para las centralitas telefónicas antiguas, poner en comunicación un teléfono con la central. Aquí tenemos meteorología, con los distintos elementos para estudio del tiempo. Otra de las secciones es el calor y los fluidos. Dentro de la vitrina del calor me gustaría hablar de dos piezas que son para mí bastante interesantes. Una es la eolipila, que es una máquina de vapor. Se llenaba de agua, se calentaba con un mechero Bunsen y a continuación
empezaba el vapor a salir por esas dos espitas que tiene el lateral, empezaba a girar, en la primera máquina de vapor. Y aquí tenemos otro elemento muy interesante, que es el aparato de Ingenhousz. Estos elementos son de distintos metales, se mojaban en cera, se secaba y después se echaba en este recipiente agua caliente y empezaba a derretirse en función de la transmisión del calor de cada uno de los elementos. Hay cobre, estaño, zinc, distintos elementos. Y después en fluido, creo que una de las piezas, son varias, pero la pieza más importante es la bomba aspirante impelente. Esto lo que nos servía era para, por ejemplo, elevar agua de los pozos, y esto fue un gran adelanto que permitió a las sociedades pues, tener agua limpia extraída del subsuelo. Óptica, ¿no? Sí, la de óptica. Y bueno, pues en esta vitrina lo que tenemos es dos instrumentos para ver lo infinitamente pequeño, que está el microscopio de Ramón y Cajal, o un telescopio para ver lo que está infinitamente lejos. Y aparte, para ver cómo se compone y se descompone la luz, el prisma de Newton o el disco de Newton. Cuando las personas nos visitan, ya sean personas mayores, colectivos o los jóvenes que vienen de los institutos o de la universidad, queremos que se lleven el mensaje del trabajo de muchas personas que nos precedieron en la historia de la ciencia y de la humanidad. Detrás de cada uno de estos instrumentos que se han empleado en la enseñanza, no solo está el científico, la persona que hizo el invento o la ley física o química, sino que detrás de ello hay muchísimos profesionales del siglo XVIII, del siglo XIX, artesanos, gente que ayudó a buscar las materias con las que están hechos, la madera, el bronce, darle forma, y después toda la red de comercialización. Fíjate que hay cosas muy chulas, por ejemplo, la primera línea, el primer motor, este es como el de ellos. Es un patrimonio al alcance de todos, y al final, con este material, lo que se está intentando es de visualizar unos instrumentos que cambiaron la humanidad. Y si nosotros podemos poner un granito de arena desde este Museo Andaluz de la Educación para alcanzar ese objetivo de dar a conocer ese instrumental científico con el que personas increíbles, hombres y mujeres, pues hicieron los inventos en la humanidad de los últimos 250 años, pues yo creo que estamos más que contentos y satisfechos. La meta final de esta exposición es conseguir que se creen vocaciones científicas entre nuestros jóvenes, los chicos y las chicas que están actualmente formándose en nuestro instituto, en nuestra universidad, tal como pedía don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel, hace un siglo, en 1922, diciendo que ningún talento se pierda en la ignorancia.